Soy Alfonso Zambrano Pasquel, fundador y director de La Nueva República, un medio digital desde la ciudad de Guayaquil en la República del Ecuador. Tomé la decisión hace pocos meses de también cooperar con este medio digital para continuar con lo que yo llamo un aporte no solo a la academia, un aporte también incluso al poder político en esa línea de ser siempre críticos, constructivos. Y hoy es gratísimo inaugurar un segmento que tiene como nombre la política criminal latinoamericana, porque en general, y como podemos ver después en cifras, nuestro continente se debate en una crisis de inseguridad, de violencia, de muertes, de drogas, de armas, etc. Bienvenidos a La Nueva República y a este segmento de política criminal latinoamericana que lo inauguramos con un queridísimo profesor argentino, el profesor Ricardo Favarotto, que es bienvenido a esta que es su casa. Ricardo Favarotto es abogado por la Universidad Nacional de Mar del Plata, máster internacional en Criminología y Sociología Jurídico-Penal por la Universidad de Barcelona, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ex juez de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal y ex juez de la Sala Transitoria del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires. Hoy nos acompaña en el Foro Latinoamericano de Política Criminal. Voy a recordar brevemente la cantidad de cocaína que se viene decomisando en Ecuador. En el año 2020, el decomiso de cocaína fue de 120 toneladas métricas. En el año 2021, 240 toneladas. En el año 2022, una cantidad que iba en ese rango o en esa línea. En el año 2023 son cerca de 280 toneladas de cocaína. Y el año 2024 rebasamos las 300 toneladas de cocaína incautada. Lo hemos dicho en otros momentos y yo lo he dicho en particular. Si asumimos que el 20% de la cocaína es la que se decomisó, significa que a Ecuador llegaron 2.000 toneladas de cocaína. Si se decomisaron 300, 1.700 toneladas de cocaína pasaron por Ecuador. Esa es la razón por la cual se afirma que el Ecuador es la autopista de la cocaína, como dice la BBC de Londres. Por otra parte, una tonelada de cocaína, y eso incentiva también el tráfico, sí, el precio sin duda. 20 millones de dólares cuesta una tonelada en Estados Unidos, 60 millones de dólares cuesta en Europa, y hoy que está entrando incluso Australia cuesta alrededor de 200 millones de dólares una tonelada de cocaína. Es impresionante. Y de acuerdo con los indicadores que oficialmente hace conocer Colombia, la producción cocalera de Colombia llegó en el último año a 2.600 toneladas de cocaína. De suerte que resulta impresionante que si la producción cocalera del principal productor de cocaína del mundo, que es Colombia, llegó a 2.600 toneladas, 2.000 toneladas hayan circulado por Ecuador. Ya iremos conversando sobre el incremento también de la violencia, pero Ecuador para el año 2021 reflejaba un 14 muertes violentas por 100.000 habitantes. En el año 2022 se incrementa a 25 muertes violentas por 100.000. En el año 2023 está cerca de 30 muertes violentas. En el año 2023, a fin de año, se llega ya a una cifra impresionante de 47.4 muertes violentas por 100.000 habitantes, y en el año 2024 hay un decrecimiento, sí, que permite hablar de un 38.4 muertes violentas por 100.000 habitantes. Pero en enero del año 2023 fueron aproximadamente 500 muertes violentas en el Ecuador. Enero. En enero del 2024 la cifra estuvo en el orden de 400 muertes violentas
pero hoy en enero del año 2025 hemos llegado ya a 700 muertes violentas en el Ecuador. Es decir, penosamente, a este ritmo de crecimiento de la criminalidad violenta, puede ser que este sea el año más violento de una historia ecuatoriana. Esa es una, sin duda, justificada preocupación, y esa es la razón incluso de invitar a un querido amigo, el profesor Ricardo Favaroto, para escuchar algún comentario que él nos pueda hacer desde su conocimiento, experiencia y percepción. Bienvenido, querido Ricardo. Bueno, muchísimas gracias, Alfonso. Queridos amigos del Ecuador, escucho estupefacto el panorama que nos acaba de plantear el profesor Zambrano Pasquel, que desgraciadamente, que lamentablemente no invita a la esperanza, porque la situación de violencia, de narcocriminalidad y el desarrollo de las actividades del crimen organizado en el Ecuador evidencian o marcan una tendencia a la espiralización del sicariato con vínculos entre organizaciones criminales y en algunos casos con elementos o con miembros de las fuerzas de seguridad, en particular dentro de las propias instituciones penitenciarias. Esta es una realidad del Ecuador, no es una realidad atribuible al gobierno actual, sino es un proceso que tiene su origen hace ya varias décadas, pero que es perentorio atender con medidas eficaces. Lo primero que es necesario hacer un diagnóstico de la realidad. Y siguiendo el proceso electoral del Ecuador, he tenido ocasión de ver los dos paneles de los debates entre candidatos presidenciales de las distintas fuerzas políticas, en donde observé la existencia de una realidad sobrediagnosticada, es decir, el diagnóstico es indispensable para después tomar medidas. Lo que vi es un exceso de diagnósticos. Todos coincidían centralmente en lo que estamos describiendo, en lo que acaba de describir claramente recién el profesor Zambrano Pasquel. El problema no está en la descripción de la realidad. En general ha habido coincidencias entre los candidatos presidenciales y yo creo que el propio diagnóstico que tiene la academia, es decir, las universidades estatales en el Ecuador, va en la misma dirección, en la misma línea. Es que con el diagnóstico no se resuelve el problema. El diagnóstico es la primera fase, la primera etapa para empezar a encarar medidas eficaces para el tratamiento de la violencia, el crecimiento de la violencia de una manera exponencial en el Ecuador. Uno podría decir también en Latinoamérica, pero evidentemente los números de la tasa de homicidios dolosos en el Ecuador lo sitúan en una situación altamente desventajosa en comparación con cualquier otro país de su entorno geográfico, inclusive Colombia, que en su momento pasó por las mismas tribulaciones que vive la sociedad ecuatoriana. En el plano de la diagnosis, sí vi coincidencias entre todos los candidatos que aspiran a la presidencia de la República. Pero cuando se trata de analizar propuestas, sino de solución, por lo menos paliativas, para mejorar este cuadro dramático de aumento exponencial de la violencia asociado naturalmente a la narcocriminalidad, bien lo acaba de exponer Alfonso cuando se refiere a la cantidad de cocaína decomisada, secuestrada en los últimos años en el Ecuador. Cuando llega el momento de las propuestas, uno ve que en general los candidatos tocan de oído, se ve poca originalidad y diría que el común denominador de casi todos ellos,
podría decir de todos, pero vamos a exceptuar algunos, ha sido la banalización de las propuestas de mano dura. Es decir, la intensificación de la respuesta punitiva, uno naturalmente la conoce como demagogia punitiva, a través de la inflación penal. Mucho discurso superficial, epidérmico, que apela al pensamiento mágico, pero creyendo que con reformar normas legales alcanza para deflacionar la violencia. Es decir, yo noté en la mayoría de los candidatos, prácticamente todos, mucho eslogan y poco contenido en materia político-criminal. Prácticamente vivo en materia político-criminal. Descuento que de los que yo vi en las dos tandas de candidatos, ninguno de ellos ha sido un especialista en el tema, por lo menos un especialista en el ámbito académico y profesional. Puede que conozcan el tema de seguridad, pero no el tema de la política criminal, justamente, que es el tema que nos convoca a este foro. Y en el exceso de eslogan, en la apelación recurrente a normas de mano dura, no han tenido en cuenta que el Ecuador es un Estado constitucional de derecho, y que en un Estado constitucional de derecho y justicia, como proclama el artículo 1 de la Constitución, un derecho penal respetuoso de los derechos humanos. Se ha recurrido con eslogans, insisto, que de una manera muy superficial, a propuestas efectistas que pudieran darle algún rédito electoral, probablemente en el corto plazo pudieran tener alguna significación en las urnas, pero evidentemente el paliativo, la resolución, la mejora del nivel de violencia delictual en el Ecuador no pasa por allí. Y no pasa por allí porque, entre otros puntos que observé, insisto, no voy a hacer particularizaciones porque no quiero que se interprete que estoy alineado con algunos de los precandidatos a la presidencia de la República, pero esto lo noté prácticamente en todos. Incurren en lo que se llama la falacia generalizadora. Es decir, hablan de la realidad político-criminal del Ecuador como si el Ecuador fuera un estado pequeño y como si todo fuera igual. Y que conozco el Ecuador, porque he ido muchísimas veces a la Universidad de Guayaquil y a otras universidades públicas del país, y conozco realidades bien diferenciadas en uno y otros lugares. Y no se puede tratar la realidad del Ecuador como si todo fuera lo mismo, porque no es lo mismo la realidad de la sierra que la realidad de la costa, o la realidad de la selva, o la realidad de otras regiones del país. No es lo mismo el abordaje de la criminalidad en las zonas rurales que la criminalidad en las grandes concentraciones urbanas, como por ejemplo Guayaquil. Y si no resuelve el problema de violencia, insisto, con una tendencia a la espiralización de una de las manifestaciones más crueles, que es el sicariato. Estas realidades que uno conoce del Ecuador, que son realidades geográficas, culturales, idiosincráticas, exigen, a mi modo de ver, insisto que a la distancia, uno está permanentemente como están ustedes en la realidad social del Ecuador, pero a la distancia uno ve que estas situaciones que acabo de denunciar exigen respuestas diversificadas en materia político-criminal. Y estas propuestas no aparecieron en ninguno de los aspirantes a la presidencia de la República. Es decir, creo que es ineficaz, altamente ineficaz, plantear una política criminal idéntica para abordar realidades, fenómenos criminales esencialmente diversos. Entonces, la uniformidad de materia político-criminal, cuando uno afronta realidades bien distintas, es
un criterio malsano. Naturalmente que el pensamiento mágico piensa que este problema lo resolvemos con 4 o 5 reformas legales o responsabilizando unilateralmente a un sector de la administración pública. En particular he visto muchos señalamientos a la función judicial y probablemente haya razones muy atendibles para hacerle cuestionamientos serios al desempeño de la judicatura en el Ecuador. Sin embargo, me parece que los unilateralismos no nos van a ayudar a resolver este problema, que este es un problema donde todo el mundo tiene que participar, comprometerse de buena fe, creyendo en que nadie tiene la verdad ni la solución a un problema muy grave, socialmente muy grave, y que entre todos es posible reconstruir una política criminal que hoy en día uno no advierte en el Ecuador. Es decir, uno ve intentos aislados, el aumento de la cantidad de cocaína incautada puede ser leído como una buena señal, pero bien lo señala Alfonso, también indica que la circulación de sustancias estupefacientes ha aumentado. No vi ninguno de los planteos, bueno, fueron escasos los minutos que les dieron en los debates presidenciales, pero tampoco he leído propuestas atendibles, serias, integrales, pero además que tuvieran en cuenta esta realidad diversificada que plantea el país. Y hoy me da la sensación de que estamos frente a un festival de propuestas exageradas, desde la implementación de la pena de muerte para los casos de sicariato, para incluidos los menores de edad, y nos acercan peligrosamente, a mi entender, riesgosamente, a una concepción del derecho penal del enemigo que es incompatible con las mejores tradiciones del derecho penal, que ha sido el derecho penal liberal. Que es el derecho penal al que adscribe la Constitución de 2008 en el Ecuador, pero además es el derecho penal compatible con los tratados y convenciones multilaterales de derechos humanos, tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica de 1969, del cual el Ecuador es Estado parte, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 1966, del cual el Ecuador también es parte. De hecho, el Ecuador ha tenido reiteradas condenas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el incumplimiento de algunos de los preceptos de la Convención Americana. Con lo cual, pretender resolver el gravísimo problema de violencia del Ecuador, al margen de las garantías del derecho penal liberal, al margen de las convenciones internacionales de derechos humanos, es un gravísimo riesgo que me parece que la mayoría de los candidatos no ha logrado advertir suficientemente. El Ecuador no se puede sustraer a sus obligaciones internacionales, interamericanas e internacionales en materia de derechos humanos. Tampoco lo puede hacer ni la Argentina ni ningún país del continente. Pretender legislar en materia de derecho penal como si las convenciones de derechos humanos no existieran es imposible. Es imposible sin tener consecuencias jurídicas para el país, que sensatamente, que responsablemente cualquier gobernante debería calcular o estimar. Uno entiende que la política criminal es la de un Estado de Derecho, no la de una dictadura o la de un Estado autocrático. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Bien, tiene que tener un derecho penal acorde y tiene compromisos. Por lo tanto, cuando uno ve el crecimiento de la tasa de homicidios dolosos al 38,4 por cada 100.000 habitantes, uno tiene que decir que estamos frente a un problema gravísimo. Pero la solución a este problema gravísimo no es arrojar queroseno en el incendio.
Es decir, aumentar la violencia estatal para tratar de controlar o neutralizar la violencia criminal no es la mejor solución político-criminal. No distinguir las distintas realidades que plantea el Ecuador. No todo el Ecuador es la provincia del Guayas. La provincia del Guayas es muy importante, concentra poblacionalmente el mayor núcleo del país y tiene una conflictividad propia. Naturalmente, dentro del Guayas es necesario plantear políticas criminales eficaces para atender los problemas gravísimos de aumento de la criminalidad y de los homicidios, la tasa de homicidios que hace un momento referenciaba otras regiones que plantean otras problemáticas que también es necesario atender, probablemente sin necesidad de las medidas draconianas que los candidatos plantean en su enorme mayoría. Creo que este es un desafío. El desafío de entender que el Ecuador sigue siendo un Estado de Derecho a pesar de esta gravísima situación de aumento de la violencia criminal, que tiene que responder a este fenómeno con las armas del Estado de Derecho, con el derecho penal liberal, realizando juicios y aplicando penas conforme ciertos principios, pero no solo el de retribución. Lo que uno ve en la mayoría de los planteos, por lo menos en lo que he visto en los debates, es más absoluto. Bueno, a ver, la pena es una consecuencia jurídica del delito, pero no solo eso. La pena, al menos en la concepción que nosotros ascribimos, bien fue descrita por el proyecto alternativo alemán de 1966, como una amarga necesidad. Entonces, tengamos esta visión de la pena no nos va a resolver el problema de la criminalidad y muy a menudo nos lo va a agravar. En gran medida, uno de los problemas de corrupción que enfrenta el Ecuador tiene que ver con el propio funcionamiento de los sistemas y los institutos penitenciarios. Se ha verificado que desde las propias cárceles del Ecuador se ordenaban ejecuciones y sicariatos. Y uno tendría que analizar allí cuán extensa es la red de narcocriminalidad y hasta dónde llega o permea a las propias fuerzas del Estado, a las fuerzas de seguridad, incluido a quienes desempeñan actividades en la función judicial o a quienes desempeñan actividades dirigenciales en cualquier otro segmento o sector del Estado, también la policía, también las Fuerzas Armadas. Creo que estamos en una situación muy difícil, que no hay soluciones simples y que no hay solución única. Pretender que todo el Ecuador deba responder a la violencia criminal de la manera en que es necesario focalizarlo en aquellos lugares en donde la violencia criminal adquiere proporciones de estrago, hablo del Guayas, pero no solo del Guayas, implicaría que zonas que son o que afrontan otras modalidades criminales tengan que quedar virtualmente de los dirigentes políticos del Ecuador, no solo de los candidatos presidenciales, también de quienes se postulan a la Asamblea Nacional. Insisto que con discursos manoduristas, que en Argentina lo que han aumentado es la violencia institucional, la violencia del Estado. Y con aumentar la violencia del Estado, lamentablemente debo decirles que no disminuye la violencia criminal o la violencia delictiva. Esta es la mirada externa que puedo aportarles para empezar a conversar con mi querido amigo Alfonso. Muchísimas gracias, profesor Ricardo. Completo algunas ideas en la línea de lo que comentabas, el tema carcelario. Y como reconoce, y lo sabes también como yo,
organismos de Naciones Unidas que tienen que ver con temas penitenciarios, la cárcel de Ecuador responde a esa característica llamada de autogobierno. Está gobernada por las organizaciones. Pero yo en esto también, siendo crítico constructivo, yo sigo sosteniendo, no es un problema de este gobierno, es un problema del Estado ecuatoriano, que involucran muchos gobiernos. Porque sé que hasta el 2014 tenía con frecuencia la presencia acá en la universidad. En los últimos años yo sigo insistiendo que algunos profesores debemos ser repatriados también nuevamente a la universidad, por lo que podemos aportar desde nuestra experiencia y conocimiento que es permanente. Pero para tener idea del nivel de la violencia, también en un segmento que es el de la cárcel, no hay política criminal penitenciaria tampoco, ¿no? Entonces, pero entre el año 2019, 2020, comienzan a haber hechos violentos que hay que tenerlos presentes dentro de las cárceles ecuatorianas. Y de pronto se convierte, la cárcel de Guayaquil no es para sentirse pues muy congraciados con la idea, la cárcel más violenta del mundo, ¿ya? Porque la población carcelaria alguna vez llegó en Ecuador a estar en el orden, con una población de 18 millones de habitantes más o menos, llegó a estar en un rango de 40.000 presos, ¿ya? Hoy debe estar en el rango de los 32.000. No ha habido un incremento de gente en la cárcel, que además la sobrepoblación puede estar en el orden del 15% de la máxima capacidad de alojamiento. Sé que para consuelo hay países que tienen una mayor sobrepoblación, pero igual. Pero el hecho cierto es que en las cárceles grandes, la de Guayaquil, que son como 3 complejos carcelarios, de esos 31.000, 32.000 aloja alrededor de 15.000, casi el 50% de la población carcelaria del país está en Guayaquil, en las cárceles regionales, las cárceles grandes, etcétera. Y entonces las organizaciones criminales en Ecuador se fueron organizando dentro de las cárceles para poder manejar secuestro de personas, secuestro de vehículos, extorsiones, asesinatos por encargo en el orden del sicariato. Es decir, la criminalidad organizada se empezó a manejar desde las cárceles ecuatorianas y se fue radiando. Entonces, de pronto, como ocurre en otros momentos de la historia de distintos países como los nuestros, matan a un líder y viene otro, y de una organización salen 4 o 5. En el año 2024, al inicio de la administración del presidente Daniel Noboa, alguien le sugirió la idea de que declare un conflicto armado interno, no internacional, etcétera, donde lleva el ejército a las calles, cuando está contraindicado, porque en el tema que mencionaba bien de la responsabilidad del Estado también, por incumplimiento de normas, tratados, pactos, convenios. Bueno, el Ecuador, no solo por el abuso con la prisión preventiva que Jesús Suárez Rosero el año 97 venimos siendo condenados, también el Ecuador ha sido ya condenado por ejecuciones extrajudiciales, por desapariciones forzadas. Es una realidad, no nos inventamos nada. En 2007, Zambrano Vélez y otros, a propósito del incremento de la criminalidad hace 18 años, el ejército hacía operativos, ingresaba a los domicilios y asesinó a 3 ciudadanos. Y después la explicación es que eran RC, rateros conocidos, delincuentes conocidos, y luego se inventaron que había sido un enfrentamiento de las fuerzas del orden en acto de legítima defensa. Bueno, cuando terminó el proceso, el sistema interamericano le dijo primero, no se justifica ninguna violación de derechos humanos con ningún estado de emergencia, por favor. Y lo segundo, el derecho a la vida es una garantía inviolable. Y aquí no está justificado ni está aprobado un enfrentamiento para que las fuerzas del orden hayan actuado en legítima defensa de la integridad física de sus miembros. Y el Estado ecuatoriano fue condenado. Y yo vengo recordando, ese es un precedente que existe ya. Y les digo algo que es fundamental. El ejército está preparado para la guerra,
para combatir al enemigo y para aniquilarlo. No son funciones propias de las Fuerzas Armadas ir a controlar la seguridad en las calles. Eso es tarea de la Policía Nacional. ¿Y qué acontece? En estos, desde el año 2019, el 20 un poco más, con más crudeza, hasta el 2024 son alrededor de 500 muertes violentas dentro de las cárceles ecuatorianas. 500 internos que se han asesinado, incinerados, se han degollado, se han quemado, a veces entran a la fuerza del orden, los abarrajan a tiro y van matando a otros. Hay alrededor de 1000, y esto tú conoces bien Guayaquil, alrededor de 1000 efectivos militares fuera de la cárcel de Guayaquil, y siguen matándose, y siguen entrando armas, y sigue entrando droga, y se sigue asesinando personas. Porque el otro problema tan complejo de Ecuador, que es un país pequeño, pero que está en la línea de fuego porque ingresa la cocaína por Colombia, no hay control en fronteras, e ingresa las armas por Perú. Como Perú tiene libre importación de armas, la situación se ha ido, no es que voy a dramatizar porque no es mi estilo ni el tuyo tampoco, pero son las realidades. ¿Cuántos se estiman? Y esto lo dicen investigadores serios, y lo menciono Fernando Carrión, el quiteño, un hombre que sabe mucho de política criminal, y él dice, sociólogo además, él dice, más o menos, en el Ecuador debe haber, se calcula que integrantes de estos grupos armados militares alrededor de 70.000, cuando el ejército ecuatoriano tiene aproximadamente 40.000 efectivos, la policía es 70.000, y se hablan de 70.000 efectivos de estas organizaciones criminales que son una realidad, que reclutan a los jóvenes que empiezan por cuidar la droga, después se les insinúa que empiecen a vender pequeños dealers y luego se les dice que como sicarios pueden ganar más dinero, como ocurrió lamentablemente en Medellín de Pablo Escobar. Entonces, es desdramatizado el tema, pero hay que hacer este llamado de atención porque no hay ningún plan de política criminal creíble. Si me preguntas, ¿hay en control de fronteras? No. En un país pequeño hay acuerdos binacionales con Colombia para ver si hay un mejor control del ingreso de la droga, no. Con Perú para el ingreso de armas tampoco. Y claro, Colombia tiene 7 bases militares norteamericanas porque seguimos soñando con la idea de que hay que traer otra vez la base militar que hubo alguna vez en Estados Unidos. Pero Colombia el último año aumentó la producción cocalera del 25% y Perú del 100%, por eso estamos en esa línea de fuego Ecuador. La inquietud, porque también conocen la realidad, es ¿cuál es la política criminal que viene implementando Argentina como para ser el segundo país menos violento de América? Porque El Salvador tiene pues ese rango, a algunos nos gusta lo que pasa en El Salvador, pero después de eso está Argentina, veía últimos indicadores, debe ser 3.8 me parece muertes violentas por 100.000. Luego está Perú, luego está Chile, están 5.4, 5.6 por allí. ¿A qué le atribuyes tú que no tenga Argentina un nivel de muertes violentas mayor? Porque ese rango lo vienen manteniendo en los últimos años. ¿Cuál piensas tú que es la respuesta? ¿Cómo está funcionando la política criminal penitenciaria, el ámbito de la policía, la fuerza de seguridad, la propia justicia también? ¿Tú encuentras qué variables explicativas como para decirnos, oiga, por estas razones podemos nosotros mantener este margen de criminalidad? Ojalá que no hubiese criminalidad, pero eso es imposible, pero ustedes tienen un margen de criminalidad. No obstante, yo recuerdo la última conferencia sobre narcocriminalidad, por los títulos sugestivos que ustedes le ponen a veces a la conferencia, hace 3 o 4 años, que estaban preocupados porque se habían incautado alrededor de 6, yo pedí los indicadores a Mario Velázquez del Ministerio de Justicia, más o menos la incautación de cocaína había sido de 6 toneladas, pero ahora estoy viendo que en el último año son alrededor de 70 toneladas de cocaína las que se vienen incautando, o sea, sí tienen por allí un problema. No obstante, como el nivel de la criminalidad violenta no ha desbordado a otros niveles, como los que tiene, por ejemplo, el Ecuador. Bueno, me voy a permitir una aclaración previa, porque tocaste un tema para mí es central, el rol de las Fuerzas Armadas.
La Argentina desde el año 83, con la reconstrucción democrática hasta la fecha, ha cambiado de signo ideológico, naturalmente, con cada gobierno. Se elige presidente antiguamente cada 6 años, con la Constitución histórica de 1853, y con la reforma del 94 los periodos presidenciales son de 4 años con posibilidad de reelección. Pero hay algo que, a pesar de, insisto, el signo ideológico del gobierno, se ha mantenido del 83 hasta la fecha como inalterable, como una suerte de pacto democrático concebido originalmente por el gobierno de Raúl Alfonsín, que fue el primer presidente de la transición democrática. Y en ese pacto democrático, donde todas las fuerzas políticas han coincidido, a pesar de tener, insisto, diferencias ideológicas estridentes en materia de política interna y de política económica, ni que hablar, fíjense, desde 1983 a la fecha, las Fuerzas Armadas se dedican pura, única y exclusivamente a lo que acabas de señalar, Alfonso: tareas de defensa, tareas de control de las fronteras, de los puertos y de los aeropuertos. Esa es la política de defensa que inspira el trabajo, el accionar de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que las Fuerzas Armadas en Argentina no hacen? Y en esto sí tengo que decir que es ejemplar. No intervienen en cuestiones de seguridad interior. Las cuestiones de seguridad interior fueron las que dieron origen en los años 70, los años violentos de las dictaduras en Latinoamérica y particularmente en Argentina, a la llamada doctrina de la seguridad nacional. La doctrina de la seguridad nacional fue el soporte ideológico con que se desarrolló en nuestro país el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983, donde las fuerzas de seguridad y las fuerzas militares actuaban en operativos conjuntos, intentando combatir de esa forma el fenómeno terrorista, y que produjeron la cantidad alarmante a nivel ya internacional de casos de desaparición forzada de personas. Es decir, ¿qué ha sucedido en Argentina desde el 83 a la fecha? Que cambiaron cantidades de gobierno, que cambiaron la inspiración o el signo ideológico de unos y de otros, pero que se ha mantenido inalterable este pacto democrático entre todas las fuerzas constitucionales. Las Fuerzas Armadas están para garantizar la defensa nacional. Y la defensa nacional se garantiza a partir de la preservación, naturalmente, de las hipótesis de conflictos bélicas, si las hubiera. Argentina afortunadamente no las tiene en este momento, sí las tuvo con algunos países limítrofes, particularmente con Chile, tuvo varios diferendos que prácticamente llegan a situaciones bélicas, como Ecuador las tuvo desgraciadamente también con el Perú. Pero las Fuerzas Armadas se desempeñan exclusivamente en el ámbito profesional específico: el control de la política de defensa nacional. Y el control de la política de defensa nacional nada tiene que ver con las políticas de seguridad, y mucho menos con la política criminal. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas no hacen inteligencia interior, y las Fuerzas Armadas no intervienen en los conflictos violentos que genera la narcocriminalidad, por ejemplo, que afronta en este momento el Ecuador. Pero la Argentina es, digamos, el mejor ejemplo de lo que no debe ser en materia de terrorismo de Estado. Es decir, el terrorismo de Estado fue una característica de varios de los países, de casi todos los países en los años 70 en Latinoamérica, pero en Argentina dejó unas marcas que al día de la fecha lo que ha conseguido en el sentido positivo es que todas las expresiones políticas no cuestionan el rol de las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas ya no son una alternativa de poder como sí lo fueron desde 1930 hasta 1976. Es decir, cuando había insatisfacción social, cívico y demás, la alternativa no era por las elecciones, sino reclamando en los cuarteles una una respuesta militar, y hasta 1976, que tuvo
un carácter muchísimo más grave que los anteriores. A mantenerlas profesionalmente en el área de su incumbencia específica, el control de las fronteras, el control de los puertos, el control de los aeropuertos. Que uno de los temas que veo que planteas, y muy atinadamente, es cómo ingresa el material estupefaciente a Ecuador. Es que no se produce, o se produce en menor medida de la que ingresa. Ingresa por la frontera norte o ingresan armas que sirven de pertrechos a las organizaciones criminales desde la frontera sur. Bueno, todo eso tiene que evitarse, tiene que controlarse, tiene que paliarse con una efectiva política de defensa, una política sobre las fronteras. Esa es tarea específica de las Fuerzas Armadas. Ahora, en el control interno de los conflictos sociales, de los conflictos violentos, eso es un área específica de las distintas agencias vinculadas al poder de policía que tiene que tener, por ejemplo, la función ejecutiva. El Ecuador es un estado unitario, de manera que, diverso a lo que sucede aquí en Argentina, que es un estado federal, a veces explicar algunos números aquí en Argentina es un poco más complejo. Es decir, es una cifra alentadora la del 3,8 por 100.000 habitantes de homicidio, de tasa de homicidio dolosos en el país. Claro, pero es que la Argentina es un territorio muy extenso. Alberga 24 jurisdicciones. Cada jurisdicción tiene autonomía, tiene gobierno propio, tiene su propia función judicial, su propia función legislativa y su propia función ejecutiva, y dicta sus propias normas de funcionamiento dentro de lo que es un sistema republicano y federal. Por lo tanto, ese 3,8 no es igual si uno lo analiza particularizadamente, que ese es un poco lo que estábamos en la primera intervención reclamando, es decir, que hay que analizar focalmente, porque el 3,8 no es representativo de la violencia criminal que hay, por ejemplo, en una provincia como la de Santa Fe, cuyo centro urbano mucho más desarrollado es la ciudad de Rosario, donde la tasa de criminalidad es 10 o 20 veces superior a la tasa nacional, porque la tasa nacional incluye mucho otro territorio donde no hay los conflictos que se verifican en Rosario o en la provincia de Santa Fe. Dicho esto, aún así, en la provincia de Santa Fe y en Rosario, por los indicadores de 2024 respecto del 2023, del 2022 y hacia atrás, ha habido una sustancial mejora. No conozco cuáles son esas medidas de política criminal en la provincia de Santa Fe, porque no vivo en esa provincia, vivo en la provincia de Buenos Aires, que tiene una realidad en parte análoga a la de la provincia de Santa Fe y en parte desigual. ¿Por qué? Porque la provincia de Buenos Aires se parece mucho al Ecuador. La provincia de Buenos Aires tiene, también como el Ecuador, 18, 19 millones de habitantes. Y tiene una tasa de prisionización superior a la del Ecuador, porque tiene más de 55.000 personas privadas de la libertad en 18, 19 millones de habitantes. Y alrededor del 50% de la población carcelaria está con medidas cautelares, es decir, con prisiones preventivas, en una situación que genera responsabilidad internacional del Estado argentino, no de la provincia, sino del Estado federal, como lo ha dicho la Corte Interamericana en algunos fallos contra la Argentina. Es decir, la realidad de cada una de las jurisdicciones no es idéntica a la de las demás. Santa Fe, y particularmente la ciudad de Rosario, presenta un fenómeno de aumento de la violencia criminal gravemente preocupante y que no está reflejado en el 3,8, sino que, insisto, es 10 o 20 veces más que ese indicador nacional. Pero el indicador nacional refleja un conjunto territorial mucho más extenso y hace que el promedio nacional descienda. Pero la realidad de la provincia de Santa Fe, y particularmente de Rosario, lo mismo que de la provincia de Buenos Aires y particularmente del conurbano, se llama conurbano a todo el cordón de varios millones de personas, alrededor de 10, 12 millones de personas que rodean a la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el sentido de que hay una mayor vigilancia, que se utilizan sistemas electrónicos de control, de monitoreo, sí,
pero que uno le pregunta a la población y una de las principales demandas de la población en la provincia de Buenos Aires es el tema de la inseguridad. Y naturalmente esta violencia que se vive en la sociedad luego se refleja o tiene su paralelismo en las cárceles. ¿Qué sucede en las cárceles de la provincia de Buenos Aires? Bueno, que la violencia institucional, es decir, la violencia desde la propia institución penitenciaria, genera cantidades de muertes, no en el volumen o en el número que acabas de indicar de Guayaquil, no estamos ni cerca de esa cantidad, ni cerca, pero así todo generan situaciones gravísimas. Y en este sentido, uno debe decir que la cárcel no es la solución de ninguno de los problemas, contrariamente a lo que el discurso securitario pretende instalar. Fíjense ustedes cómo en el Ecuador es posible convivir con el aumento de la población penitenciaria, con el aumento del sicariato y de la criminalidad organizada, manejada desde el autogobierno, entre comillas, de las unidades penales, de las cárceles. Este autogobierno, entiendo, infiero, opino, no podría darse sin el consentimiento o la conformidad, cuanto menos, sino la complicidad lisa y llana de las propias instituciones o funcionarios jerárquicos de las instituciones penitenciarias. Es decir, las instituciones penitenciarias tendrían que reformularse en el sentido de, bueno, neutralizar que la cárcel siga siendo este foco de criminalidad que bien has descrito hace un momento en el Ecuador. Muchísimas gracias, profesor Ricardo Favaroto, por el tiempo, la ilustración que seguramente nos va a permitir que en el Ecuador también haya otras personas que reflexionen y que se den cuenta la dura realidad que debemos superar. Porque precisamente, y concluyo recordando y manteniendo vigente la memoria de 4 niños, Ismael, Josué, Nehemías y Steven, que fueron asesinados luego de que una patrulla militar, en acto de abuso de poder, en el mes de diciembre del año 2024, hace apenas un mes, secuestraron a estos niños que estaban jugando pelota. Niños de barriadas pobres, donde además hay hasta una expresión de delito de odio, son niños afrodescendientes, de barriadas pobres, sector del Guasmo que tú conoces. Los secuestraron sin causa. Se los llevaron aquí a Taura como a 1 hora y media. Los niños no fueron puestos en libertad, no estaban cometiendo ningún delito. Y después de unos días aparecieron los 4 cuerpos incinerados. Fueron asesinados y ese es un crimen de Estado. El Estado ecuatoriano es responsable por la mala actuación de algunos malos militares. Sí, están presos los que se identifican en esa patrulla, que en acto, como insisto, de abuso de poder se llevaron secuestrados esos 4 niños afrodescendientes. La memoria está fresca y ojalá, querido Ricardo, que nunca más en Ecuador haya otro niño asesinado. En ninguna circunstancia, jamás. Y reitero mi permanente reconocimiento y gratitud. Sé que tenemos carrete para otros momentos. De pronto desde ya te comprometo, cuando tengas tiempo hablaremos, por ejemplo, de la formidable experiencia positiva que tiene Argentina con el sistema de juicio por jurado. Así que te quiero comprometer aquí en la nueva república con el afecto y la admiración permanente, querido Ricardo. Y quedas tú en las palabras finales para poderte despedir. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Alfonso. No me puedo retirar sin un reconocimiento expreso a las 3 personas que me invitaron a ir a Guayaquil en el 2004. Di clase, como bien lo señalabas, en el Instituto Superior de Criminología entre el 2004 y el 2014 y después seguí dando clases hasta el 2020. De hecho, estuve en la última visita en Guayaquil en los días previos a la
a la pandemia en el mes de febrero. Mi reconocimiento en primer lugar al siempre recordado profesor y maestro Jorge Zavala Vaquerizo. Él fue quien me cursó la primera invitación, pero junto con él a dos de sus colaboradores de primerísima línea, el profesor Roberto Gómez Mera y el profesor Byron López Castillo, dos queridos amigos que me ha dado la vida académica, que me permitieron conocer y frecuentar asiduamente la Universidad de Guayaquil a través de, fundamentalmente, el Instituto Superior de Criminología y Ciencias Penales, Dr. Jorge Zavala Vaquerizo. Mi reconocimiento permanente hacia ellos. Yo sé que con Byron López Castillo estoy en permanente contacto, a Roberto Gómez Mera hace unos años que ya no los veo, pero vaya, para ellos en primer lugar mi reconocimiento, mi agradecimiento y mi saludo. Y como comentario final, decir que estamos ante un problema complejo, que de los problemas complejos y de los problemas graves también podemos entender que son oportunidades, es decir, que no nos gane el pesimismo, sino que veamos a través del problema que afronta el Ecuador, la tan temida espiralización de la violencia criminal, una oportunidad para salir mejores, no para ir en el camino indebido de la violencia institucional, cuyo dramático resultado son estos 4 niños en la provincia del Guayas que acaban de ser asesinados por miembros de las fuerzas de seguridad, por miembros de las Fuerzas Armadas. La idea es buscar soluciones de fondo, no soluciones epidérmicas, no discurso fácil, no eslogan. Tenemos que buscar políticas de Estado y que se comprometan todos los actores sociales, los políticos, los sociales, los judiciales y los académicos. Es muy importante la responsabilidad de las universidades públicas del Ecuador en el mejor diagnóstico y en las propuestas de medidas político-criminales para ir paliando, cuanto menos, este enorme desafío que significa para el Estado de Derecho del Ecuador convivir con este nivel intolerable de violencia criminal. A todos ustedes, muchísimas gracias.